La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno saber que seguimos en este tiempo cuaresmal, en este año jubilar, en esta experiencia sinodal, para que la palabra sirva instrumento de Dios a nuestra vida. Hoy me centro en algo muy importante, siempre con la temática de la cuaresma. Tenemos que aprender a ver la cuaresma como un camino de cercanía con el prójimo. Sí, tenemos que aprender a ver esto. La cuaresma como un camino que vamos recorriendo, pero de cercanía con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues tu próximo, el más cercano. Uno de los textos lindos, que es una parábola también enriquecedora para vivirla, para meditarla, para asumirla en esta cuaresma, es el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos da una parábola muy fuerte en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Esa parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Dice el texto: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Versículo 33. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciendo: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Esta parábola es linda. Medítela. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Un maestro de la ley. Mire usted, un hombre que conocía la ley, estudioso de la ley, pero se acerca a Cristo como para ponerlo a prueba. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es que, fíjese usted la pregunta que hace este hombre: ¿qué debo de hacer? Como si la vida eterna depende de ganancia, de lo que yo haga. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Este fariseo cree que la vida eterna está basada en el hacer y no en el ser. Él quiere como una garantizar la vida eterna en base a su propio esfuerzo. ¿Qué debo de hacer? Hoy en día hay personas así en la iglesia. Hoy en día hay gente que cree que basta solamente con ir a misa el domingo y ya estuvo.
no son capaces de ver a su entorno, no, solo con ir a misa el domingo, ya, con rezar el rosario todos los días, con rezar el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde, y no le hablo a mi pariente, y me paso comiendo a mundo y a reimundo, pero es que yo ya lo hice. Una herencia no se merece. Una herencia no se merece. La herencia la recibimos porque alguien decide dejarnos algo, pero no se merece. En el camino de la fe realmente debemos de aprender a darnos cuenta que también a nosotros se nos va a examinar, como dirá San Juan de la Cruz, en el amor. La parábola es bien descriptiva. Un hombre fue agredido, fue asaltado, golpeado, mancillado, está tirado en el camino, pasa un sacerdote, lo ve, da una vuelta más larga, no se acerca, pasa un levita, 2 personajes que están en el templo, ninguno se le acerca. Hay algo lógico. Sí, cuando imperaba el tema de la ley por sobre la dignidad de la persona, es que si el sacerdote o el levita se hubieran acercado, lo hubieran tocado, quedaban impuros. Entonces no podían ir al templo, quedaban impuros. Ese legalismo, ¿no? Ese legalismo de donde impera más mi pureza que el dolor del otro, que el hambre, la necesidad del otro. Y entonces, no, yo voy a cumplir al templo. Este prójimo, este hermano no me interesa, yo voy a cumplir al templo. A mí me impresiona ver tanta gente afuera de nuestros templos católicos, especialmente los días domingos o en las celebraciones eucarísticas, pidiendo afuera, pidiendo. Y quizás algunos podremos dar algo y no lo damos, otros no podremos dar. Y es impresionante, ¿no? Porque se sigue repitiendo la historia. Se sigue repitiendo la historia en el sentido de cuánta gente está sufriendo, cuánta gente está tirada, mancillada a su dignidad, ha sido ofendida, agredida, mancillada, y no somos capaces de detenernos. Pero alguien, y Jesús habla de un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran tratados como perros. Lo peor, porque no eran del pueblo elegido. Pues este que no es del pueblo elegido, da un ejemplo impresionante. Una capacidad de ver el dolor del otro, no de lejos, se acerca, se detiene, atiende, asume el dolor del otro, comparte con el otro vendas, sana las heridas como puede, lo asume, lo pone en la cabalgadura, lo lleva al hospedaje. Es increíble, ¿no? Como también nos damos cuenta que hay gente que no va a ninguna iglesia y son solidarios y promueven a la persona. Y nosotros que pasamos en el templo, que somos como ese sacerdote levita, somos indiferentes. La Cuaresma nos tiene que llevar a aprender a ver al otro, a estar cercano con el otro, a acompañar al que sufre, a salir de nuestras comodidades, a compartir nuestros bienes, nuestro tiempo. Lo asume a tal grado que lo lleva a un hospedaje. Se compromete.
Y ese compromiso lo lleva aún a decirle al encargado del hospedaje que lo que gaste en el cuidado de ese hombre, él al regresar lo pagará. Ese es el camino de la fe también. El camino de la fe es asumir al prójimo, es no condenarle, es no rechazarle, es no verle de largo. Por eso el Papa Francisco nos ha invitado como iglesia a vivir la sinodalidad, donde es aprender a caminar juntos, donde no es ver al otro como un despojo humano y no le atiendo y no le acojo. Por eso es lindo el camino en comunidad, el camino de la fe en comunidad. Por eso yo amo la Iglesia Católica, porque ahí me ha educado, porque voy a una comunidad donde hay personas de una condición económica mejor que otras, pero ahí todos somos hermanos. Donde hay un campesino y donde hay un profesional universitario, pero ambos son hermanos. Y aprendemos a vivir en ese sentido de amor fraterno, que vamos consolidándonos en la medida que somos prójimos con el próximo, que somos próximos con el prójimo, que estamos cerca el uno del otro, donde tu problema es mi problema, tu tristeza es mi tristeza, tu necesidad es mi necesidad, tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, donde nadie debería de experimentar la soledad, donde todos nos apoyamos, donde todos nos acompañamos, donde todos aportamos, donde todos recibimos la bendición. El sentido de la parábola es hacernos reflexionar a cada uno de nosotros que hay que tener cuidado con estos legalismos religiosos, con la indiferencia. Hay que tener mucho cuidado también con el hecho de mancillar al otro, porque me centro también en un grupo que a veces pasa desapercibido, el grupo de los violentos, de los que agredieron a este hombre inocente, de los que le robaron, de los que le despojaron. Hoy también existe ese tipo de grupos. Puede ser un grupo, este grupo lo pueden integrar gente que se viste muy fino, gente que anda en un buen automóvil, gente que tiene su propio helicóptero, gente que ejerce autoridad. Este grupo pueden pertenecer empresarios, políticos, líderes gremiales, aún líderes religiosos, que les interesa más o que utilizan al otro como un medio, le roban, le mienten, le engañan, le transgreden y no les importa. A ese grupo hay que prestarle atención, a ese grupo hay que tenerle cuidado. Los que nos quieren robar la esperanza, los que mienten, los que manipulan, los que, como dijo Monseñor José Vicente en el desayuno cuaresmal, los que se creen mejores que otros, los que buscan desprestigiar a otros. Entonces, ese grupo también existe hoy en día. Y por eso hay que tener discernimiento y hay que tenerle cuidado a ese grupo. Ese hombre que está tirado representa al pobre, al que ha sido despojado de su dignidad. Eso puede pasar también en la familia. El que está tirado ahí puede ser tu esposo, que es un alcohólico, que está desempleado. Y como está ya desempleado y como no genera un ingreso, pues le tratas como un desecho humano. Que está tirado ahí puede ser tu hijo, tu hija que salió embarazada, que es un adolescente, que le estás maltratando, que le ofendes, le insultas. Ese hijo que se metió o es parte de una mara, que ingiere droga, que está repitiendo el año
académico y que le ves que no le toma interés al estudio, esa persona tirada puede ser tu mamá, a la cual la ofendes, le agredes, no le brindas amor, ternura, no le tienes paciencia, tolerancia. Entonces, esa figura del que está tirado hoy también existe. Hoy también existe. Pensemos un poco en esa realidad social de hoy. Y también están los indiferentes, los que no tienen conciencia del prójimo. Son muy religiosos, pueden pasar leyendo la Biblia todo el día, oyendo canciones, alabanzas, viendo este canal, oyendo alguna radio católica, como Radio Católica La Voz de Suyapa, oyéndola, pero no tienen misericordia, no tienen la capacidad de salir, de detenerse y acercarse. Le ven de largo, murmuran, más bien hasta lo culpabilizan, le vuelven culpable. Este es culpable, es su culpa. También hoy existe este ser indiferente que, aunque es muy religioso, de mucha oración, aunque es muy amigo o amiga del párroco, del señor obispo, pero que su corazón es endurecido, porque primerea más la ley, lo religioso, que la misericordia. El samaritano también existe hoy. El que es solidario, la persona que promueve la justicia, que promueve la dignidad humana, la persona que en este tiempo de Cuaresma, con su testimonio de vida, de cómo piensa en los pobres, cómo promueve la solidaridad en las comunidades católicas, que nos insiste, quien se acerca y te dice, mira, no tienes ahí una ropa que no uses, porque pues hay una familia, porque hay una comunidad que la cual yo visito y voy y quiero llevarle ropa, que el padre, el sacerdote la distribuya. Pero hay un personaje que pasa a veces desapercibido. Y ese personaje en la parábola es el que está en el hospedaje, en el que acoge. Este hombre bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Disculpa al samaritano, ¿sabes qué? Esto no es hospital, esto es un hospedaje, pero no es un hospital. Y a mí, como encargado del hospedaje, a mí no me toca cuidar enfermos, a mí no me toca cuidar moribundos, no. A mí me toca atender a los huéspedes, pero no al enfermo, de estar pendiente de curar sus heridas, de darle de comer, de llevarle la comida, de dársele en la boca. No. Esto no es un hospital. El posadero, para mí, representa a la autoridad eclesiástica, que está llamada a acoger, que está llamada a servir, que está llamada a morir a sí misma. La autoridad eclesiástica que tiene que ser ejemplo de acogida, ejemplo de acompañamiento, ejemplo de solidaridad, de cuidar a la oveja herida, a la oveja maltratada, de atenderla, de que sea su prioridad y que tiene una promesa. En la parábola es el único que recibe una promesa. El posadero es el único que recibe una promesa. Cuanto gastes, cuando inviertas en él, yo te lo voy a dar. Es increíble cómo Jesús toma esta parábola para educar a un maestro de la ley. Es para educarnos a nosotros hoy, para educarnos a nosotros. Toma el Señor esta parábola para hacernos ver que hay algo diferente, que hay algo mejor, pero cuando realmente vemos al prójimo como el próximo, le tratamos con respeto, le promovemos su dignidad humana. Por eso es que esta Cuaresma tiene que ser así, tiene que ser vivida en cercanía con el prójimo. ¿De qué te va a servir a ti tanto experiencia de oración, ayuno, limosna, si no tienes un corazón sensible
a la persona humana, si no tienes un corazón sensible a estar cerca del otro. Hay una diferencia entre el dar y el darse. Esta parábola nos hace ver que el samaritano no solamente dio totalmente, se entregó, pero que también nos hace ver que el posadero no solamente recibió, también se dio, también acompañó, también cuidó, también se interesó. Por lo tanto, todos nosotros en lo que resta de esta Cuaresma tenemos que aprender a darnos, porque somos la respuesta de Cristo para el mundo, para la sociedad. Y es ahí, queridos hermanos y hermanas, que nosotros desde nuestra vida nos podemos convertir en respuesta, en tu trabajo, en tu vecindario, en donde sea que estemos. Estamos llamados a vivir esa cercanía con el prójimo, ese acompañar al que sufre, ese compartir con el necesitado. Eso es Cuaresma también. La Cuaresma es una experiencia de vivir en libertad con las cosas, en cercanía con los hermanos, promoviendo solidaridad, generosidad. En esta parábola resaltan muchas virtudes y ese es un trabajo que te dejo a ti. Te sugiero que mires cuáles son las virtudes o quieras llamarle valores, cuáles son los valores que sobresalen en esta parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37, cuáles son esas virtudes que sobresalen en esta parábola. ¿Por qué? Porque hay una riqueza grande. La Cuaresma entonces no solamente es preparación a la Pascua en el sentido de la oración, el ayuno, la limosna, sino que entender que la Cuaresma es un camino de cercanía con el prójimo, especialmente con el más necesitado. Mira en tu familia, mira en tu vecindario, mira en tu comunidad católica, mira allí a ver ese necesitado, ese que sufre. Espero que esta reflexión te inspire y te anime a vivir esta Cuaresma a una profundidad de cercanía con tu prójimo. Que Dios te bendiga, que la gracia del amor del Padre y del Hijo nos acompañe. Bendiciones.